Un estudio del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas en 100 familias en situación de vulnerabilidad social arrojó que por lo menos el 30% de ellas eran familias extendidas con muchos miembros. El 28% eran familias monoparentales con mamá o papá. Solamente el 10% familias nucleares y por lo menos el 12% hogares unipersonales de una persona y muchas de ellas adultos mayores. El retrato de familia en Cuba cambió. ¿Cuánto se corresponde la reforma constitucional en lo que tiene que ver con el tema de familia, con este retrato que ha cambiado? Es lo que vamos a estar analizando. Los derechos sociales y especialmente el tema familia en esta emisión de Pensándolo Bien. Y siempre lo hacemos, ya sabe, con las redes sociales, con Twitter, con Facebook, con lo que piensan y dicen los hipermedios, porque, como le digo, habitualmente el mundo real y el mundo virtual se emparentan mucho en el año 2018. Ya sabe cuál es la presentación, ya sabe cuál es el tema del programa. Le propongo que se quede con nosotros, una pausa y enseguida estamos de vuelta. Y en esta emisión de Pensándolo Bien me acompañan dos personas extraordinarias. La primera, una psicóloga y una mujer extraordinaria que es Patricia Arez, que es además presidenta de la sección de familia de la Sociedad Cubana de Psicología. Y la segunda también extraordinaria, la vicepresidenta de la Unión de Juristas de Cuba y profesora de la Facultad de Derecho. Tenía clases hace apenas unos minutos, pero de todas maneras vino para acá para estar con nosotros. Yo les invito a que se sienten, que se tomen un café, nos tomemos un café y a usted a que nos acompañe en este debate. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Y ya estamos en el primer segmento de Pensándolo Bien. Empiezo por la pregunta que estaba formulando al inicio. ¿Qué tiene que ver el espíritu de la reforma constitucional con el espíritu de época que vivimos hoy, específicamente en lo concerniente al tema de familia? ¿Quién empieza? Camila, Patricia, cualquiera de las dos. Bueno, yo pienso que realmente el espíritu de la Constitución está reflejando la existencia de una diversidad familiar que existe en la realidad cubana y está demostrada en todas las investigaciones científicas que se han hecho en Cuba en relación con la familia. La familia cubana es diversa, la familia cubana tiene diferentes estructuras. Al punto que la familia nuclear, por ejemplo, es minoría. Al punto que la familia no es minoría, pero sí ha habido un incremento de familias monoparentales, de familias de progenitor único, e incluso familias que viven solas, unipersonales, o familias incluso también que viven los abuelos solos con los nietos. Es decir, hay toda una serie de diversidad familiar que yo pienso que está reconocido en las investigaciones, lo que no todas tienen la misma legitimidad, visibilidad, derechos legales. Es decir, en este caso no todas tienen. Hablamos a veces muy fácilmente de diversidad, todo el mundo acepta la diversidad, pero también tendríamos que ver qué hay detrás de esa diversidad, si todas las familias en esa diversidad tienen los mismos derechos y las mismas garantías legales. ¿Y ese retrato de familia diverso está contenido, a tu juicio, en este texto de reforma? Yo creo que la Constitución lo que está es dándole una cobertura jurídica a lo que tenemos ya en nuestras familias. En primer lugar, está haciendo un reconocimiento a las familias, es decir, a la diversidad familiar, como decía la profesora. Y además está visibilizando cuestiones que existen hoy en la familia y que es necesario darles protección jurídica, que la Constitución como sombrilla general las presenta y después otras normas jurídicas las tendrán que desarrollar. Estoy hablando, por ejemplo, el reconocimiento y la visibilización que se está dando a la paternidad. Estoy hablando de lo relacionado. ¿No aparecía el reconocimiento a la paternidad en la Constitución? No, la Constitución anterior vigente reconoce la protección a la maternidad y no a la paternidad. O sea, no menciona a la paternidad. Por lo tanto, tenía tiene, porque es la actual, una visión todavía muy patriarcal y muy sobredimensionada de lo que es la maternidad por encima de lo que pretendemos que es la responsabilidad compartida y de la importante función que tienen los padres en la vida familiar. Por otro lado, rompe, ya al reconocer los diferentes tipos de familia, rompe con uno de los requisitos para la formalización del matrimonio, que es la heterosexualidad.
Por otra parte, nos está poniendo sobre la mesa también el tema tan discutido y tan debatido en los últimos años de la violencia. No solo la violencia familiar, hay un artículo específico para la violencia familiar, pero también en el artículo que se está refiriendo a la igualdad entre hombres y mujeres, nos refiere ahí al tema de la violencia contra las mujeres, un elemento sumamente importante. Y por último, nos está reconociendo dentro lo que ocurre a lo interior de las familias entre sus miembros. Nos está hablando ya directamente de la protección y reconocimiento a las niñas, niños y adolescentes, a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad. De eso vamos a estar conversando también en otro segmento. Regreso al tema de la violencia familiar, específicamente el artículo 71. Dice, la violencia familiar es punible, pero no aclara si la violencia familiar en términos físicos y en términos psicológicos, ¿eso no es de lo que deberíamos aclarar o eso se queda para una ley que debe complementar? Exactamente, este la Constitución no lo puede abarcar todo definitivamente. Se está refiriendo que hay un rechazo a la violencia de manera integral. En este caso está hablando de la violencia familiar, pero sabemos que dentro de la violencia familiar hay muchas maneras de expresarlo. Y además una cosa muy importante, al ponerlo a nivel constitucional nos está diciendo lo que muchas veces y por muchos años hemos dicho, el tema de la violencia, los problemas que ocurren dentro de la familia no son problemas privados, son problemas públicos, interesan al Estado y interesan a la sociedad, porque cuando se afecta a la familia, que decimos es la célula fundamental, estamos afectando a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, hemos asumido como sociedad que es un problema de todos y todas. Pero hay regulaciones. Esta sociedad condena la violencia familiar desde hace tiempo. Y hay regulaciones que condenan la violencia familiar. Sin embargo, hay investigaciones que al mismo tiempo demuestran que la violencia familiar aumenta. No basta está en aumento y yo creo que también hay cierta vulnerabilidad de la víctima todavía, a pesar de que existen una serie de regulaciones que la protegen, porque la violencia es mucho más amplia que la violencia física. Lo más visible a veces la violencia física es lo que más genera denuncia en muchos casos, pero hay actualmente una gama de violencia psicológica, de violencia económica, que no se denuncia, que no hay suficientes mecanismos como para hacerla visible desde el punto de vista social, y creo que tenemos que avanzar en este sentido y la Constitución puede ayudar a hacer más visible otras formas de violencia que no sean solo la violencia puramente física. Incluso en violencia física no siempre se hace la denuncia desde el punto de vista psicológico, a veces van más a un psicólogo que a un jurista para dirimir o tramitar ese tipo de violencia. Y también, bueno, pues hay que ir ganando conciencia en que la violencia, como muy bien decía Yamila, no sea solo un asunto privado, sino que haya una responsabilidad social en minimizar y atenuar los efectos de la violencia. Estamos hablando también de violencia sexual, estamos hablando también de abusos sexuales infantiles. Todas estas situaciones, pues por supuesto que tiene que tener una cobertura legal que las ampare. Está claro que hablamos de un tema que tiene obviamente un componente jurídico, pero también un componente cultural, un componente psicológico, un componente que necesariamente tiene que involucrar la conciencia y la movilización de toda la sociedad. Vamos a seguir conversando. Conversamos sobre derechos sociales hoy con Patricia Ares y con Yamila González. Le propongo que vayamos a Adriana Robreño a participar o a integrar a esta discusión las opiniones que acontecen en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, qué es lo que está pensando la gente en el mundo virtual, y enseguida regresamos para continuar este diálogo. Sí, Garcés, gracias. Es un placer para mí estar de regreso aquí en Pensándolo Bien con las opiniones que hemos visto en el mundo digital sobre el proyecto constitucional. Propongo iniciar por la pregunta que dejábamos la semana pasada en nuestras redes sociales. Estábamos preguntando sobre la opinión que tienen las personas, los cubanos, sobre el artículo 68 de la Constitución relacionado con el matrimonio entre dos personas. Y en ese sentido, recibíamos en nuestra página de Facebook la opinión de Rita Mora. Ella nos decía, como decía en nuestra página de Facebook, que ella cree que es importante no especificar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer para respaldar el artículo 40, donde se dice que no existe discriminación por orientación sexual, teniendo en cuenta que hay muchas personas en contra de garantizar este derecho debido a la adopción
Propongo, dice Rita Mora, que en este artículo se elimine todo lo que tiene que ver con los hijos, porque el matrimonio no se concibe necesariamente para tener hijos. Eso, o sea, la adopción, la puede regular el Código de la Familia. Sobre este mismo tema, recibimos en el correo un mensaje de Roilán Benavides. Dice que ha leído muchas opiniones acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo, a favor y en contra. Yo, siendo heterosexual, siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué importa que los otros se casen con quien deseen? ¿En qué les afecta eso si no es su vida ni su sexualidad la que está en juego? Como decía, este es un tema polémico y no todas las opiniones son a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese es el caso de Mago, que en el foro de la revista digital Cuba Ahora plantea que el matrimonio entre un hombre y una mujer garantiza el relevo generacional y la estabilidad social, constituyendo para él un bien social que el Estado debe proteger. El Estado, según él dice, no tiene por qué proteger otros tipos de uniones. Un criterio similar tiene Eugenio García, que lo expresa en el diario Granma, al manifestar que el artículo 68 debe permanecer igual que el 35 de la Constitución vigente, que habla del matrimonio entre un hombre y una mujer. Sobre este tema, en la página de Facebook del Centro Nacional de Educación Sexual, llama a la reflexión con una imagen de Jorge Sánchez Armas, al decir que el artículo 68 no limita derechos, sino que amplía oportunidades para todos. Y en el portal Cubasí, David S. se pregunta, ¿quién es quién para dictar lo que es correcto o no? ¿Quién dijo que el matrimonio tiene el único fin de procrear? Hay matrimonios convencionales que nunca han tenido hijos y sin embargo se mantienen juntos porque prima el amor. Recordamos que nos puede escribir a través de nuestras redes sociales. También está abierta la comunicación mediante el correo electrónico pensándolo bien@canalhabana.icrt.cu. Ahora los dejo con Garcés y sus invitados, que hoy están discutiendo el tema de los derechos sociales. Yo, francamente, si quieren una opinión personal, pensé que esta sociedad estaba más preparada para dar cívicamente, no solo dar, sino aprobar lo que está contenido en el artículo 68, la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué creen ustedes de la discusión que se está produciendo en el país hoy? Bueno, en principio considero que la Constitución está plasmando, como decíamos anteriormente, una realidad que existe. Es decir, existen las familias homoparentales, existen. Es decir, hay parejas hoy de mujeres lesbianas, de hombres gay, en fin, eso es algo que tenemos todos los días en nuestra vida, en nuestra comunidad. Y, por otra parte, la función educativa que tiene un texto constitucional también se lleva, o sea, se plasma en la voluntad política de reflejarlo y de reconocerlo, porque de lo que se trata aquí es de reconocimientos de derechos a algo que existe y de una coherencia en tanto la proyección de derechos, deberes y garantías de las personas en nuestro país, porque yo no puedo estar diciendo por una parte que todos somos que todos y todas somos iguales, no puedo estar diciendo que el Estado garantiza la dignidad, la plenitud de los seres humanos, el desarrollo integral y después estar limitando esos derechos. De eso justamente quiero hablar, es decir, de la coherencia constitucional. Yo me encuentro a mucha gente diciendo, yo estoy de acuerdo con que todos seamos iguales ante la ley, yo estoy de acuerdo en que todos disfrutemos de los mismos derechos, hasta que el matrimonio entre personas del mismo sexo, hasta que la adopción, hasta que la reproducción asistida. Entonces, no entendemos que el texto A y el artículo A tiene que ver también con el artículo B, el artículo 68, desde el punto de vista de prejuicio y desde el punto de vista de cultura en que tenemos que avanzar. Sí, yo voy a hablar desde la psicología, porque evidentemente esto es un tema que tiene múltiples visiones, porque todos los temas de familia tienen una confluencia interdisciplinaria o hay una polifonía de voces desde el punto de vista legal o jurídico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista filosófico, antropológico, es decir, hay toda una gama de visiones en relación con un tema. Yo voy a hablar en nombre de la psicología y de hecho podríamos decir que estos son realidades
como muy bien decía Yamila, que en Cuba existen. Es decir, son familias que existen muchas veces en el silencio, en la invisibilidad, en el dolor de ser rechazados, de ser discriminados, existen ocultando incluso a veces a su pareja ante la familia de origen, ante la realidad. Le dicen a los niños es tía o es tío o es padrino, porque realmente le ocultan a los hijos esto por temor al rechazo. Es decir, hay toda una dinámica muy dolorosa tras las consultas de psicología. La familia esta tiene un perfil en Cuba que tiene que ver con reensamblajes homosexuales posterior a parejas que fueron heterosexuales y que después uno de los padres se reorienta. Es lo que más visible y lo que más existe todavía en Cuba, más allá que formas de adopción o fecundaciones asistidas. Estos niños ya están y ya estos niños están viviendo una realidad. Entonces una realidad que debería, por supuesto, la vamos a ocultar. Yo creo que debemos de dar la oportunidad de que las personas tengan el mismo derecho, la misma sombrilla legal. Se han tratado de encontrar otros términos como para buscar una unión de hecho, como tú bien dices, tratando de que tengan los derechos, pero no vamos a tratar a estas personas como sujetos de segunda, sino realmente que tengan las mismas oportunidades y las mismas... es decir, el mismo amparo legal en Cuba que tienen otras familias que no necesariamente, es decir, tienen, pudiéramos decir, tienen el matrimonio como la base de la familia, porque hay familias incluso de producción independiente, hay madres que ya quieren tener hijos y no están casadas, hay todas unas realidades que no hacen del matrimonio como el eje o el fundamento legal de la familia, sino diversas realidades, pero tenemos que reconocerlas. Yo me voy a poner en el lugar de una persona que está en contra del artículo 68 y les voy a decir algunos argumentos de los que se han discutido en algunas de las reuniones que han tenido lugar para discutir la reforma constitucional. Y yo quiero que me den su opinión rápidamente, tan rápidamente como se pueda. Por ejemplo, ¿tiene efectos negativos en la natalidad? No, bueno, es que tenemos situaciones complejas con la fecundidad sin que se haya reconocido. Es decir, hay una situación... heterosexuales hoy, ¿cómo se comporta la natalidad? El derecho, el tener hijos es un derecho, y el organizar cuántos hijos tú quieres tener y cómo los quieres espaciar es un derecho. Es decir, el derecho a la fecundidad igual es un derecho. Las mujeres tienden a parir cada vez más tarde. Las mujeres tienden a parir cada vez más tarde porque hoy se combinan muchas aspiraciones personales, profesionales con la fecundidad o con la natalidad. No es necesariamente la aspiración de una mujer solo tener hijos, o de un hombre o de una familia solo tener hijos, sino se combina con otro factor, y por lo tanto esto de que la humanidad se va a extinguir o que va a haber un déficit, no, realmente los movimientos demográficos se dan también en función de los derechos que va adquiriendo la persona. De hecho, hay por lo menos 26 países que tienen aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo y no tienen problemas de natalidad. Pero además, desde hace mucho tiempo, dentro de los fines de la familia, la procreación no es el único, es decir, es uno de los fines, pero no ni el único ni el más importante. Es decir, es una situación de elección, y que ya le digo, lo tenemos hoy, lo mismo con las parejas heterosexuales, que muchas no quieren tener descendencia, que bueno, por supuesto, ya habría situaciones, bueno, como las parejas homosexuales pudieran llegar a tener descendencia, bueno, a partir de la utilización de las técnicas de reproducción asistida, de la adopción, en fin, de otras vías, que como le digo, hoy mismo tenemos familias homosexuales que tienen hijos, no por supuesto entre ellos, pero que están criando niños, porque además un elemento muy importante es que los valores que se transmiten, la visión del mundo que se le da a los niños y a las niñas, no está vinculado con la orientación sexual. Porque cuántas familias heterosexuales no tenemos que son disfuncionales, que dañan sistemáticamente a sus niños. Otro argumento es que se transforma el modelo tradicional de familia. Bueno, yo ahí le diría, que a mí, yo siempre... Ya se transformó. No, el modelo está transformado. Yo digo que lo tradicional es la diversidad. Lo que pasa es que esa diversidad no ha tenido un reconocimiento de los derechos. Y yo creo que de lo que se trata es que la voluntad política está hacia reconocer los derechos para todos y todas. Y yo siempre recuerdo, bueno, en esto de ser profesora de familia, de tener que estudiar nuestra historia, de cuestiones que han ocurrido a lo largo de la historia en momentos de impacto en materia familiar. Por ejemplo, en 1881, por una real orden, se aprueba el matrimonio entre personas
blancas y entre personas negras. Ahora y una buena parte de la sociedad no estaba de acuerdo. Y una buena parte de la sociedad no estaba de acuerdo. Incluso muchos no se casaban porque iban a ser mal vistos. Otro elemento, en 1918 se aprueba el divorcio vincular. Si uno se lee la literatura tanto jurídica como de la época social, de revistas, todo lo que había en contra del divorcio, ¿en función de qué? Porque iba en contra de los valores familiares, qué le estamos enseñando a nuestros niños con las parejas divorciadas. Y hoy lo vemos como algo natural. Entonces, de alguna manera, somos todavía una sociedad asentada sobre parámetros patriarcales y la homofobia es una de las manifestaciones de esto. Y en lo que estamos es reproduciendo estos estereotipos. Y la Constitución tiene también la misión de adelantarse a su tiempo. Y adelantarse, y tiene una función educativa muy importante. Está plasmando lo que tenemos y está reconociendo derechos para estas personas, para todas las personas y diciendo, además hay un artículo muy importante en la Constitución, en el proyecto actual, que es el 42, que dice, los derechos de las personas solo están limitados por los derechos de los demás. La seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, la Constitución y las leyes. ¿En qué afecta reconocer derechos a personas que son iguales que el resto? ¿En qué afecta? Nada. Es decir, es una cosa que nos engrandece como sociedad reconocer derechos a todos y a todos. Muy bien, yo sabía... Voy a interrumpir un momentico a Patricia Erez y eso a mí me No, genera un cargo de conciencia extraordinario, pero tenemos que hacer una pausa. Ya. Nosotros vamos a seguir conversando en torno a este tema. Yo quiero que nos vayamos a la calle para que veamos lo que también piensa la gente en torno, bueno, probablemente al artículo 68, pero ojalá que también a otros artículos que tienen que ver con este tema de la familia y que tienen que ver con este tema de la reforma constitucional. Una pausa y enseguida estamos de vuelta. Pero me parece que no había que llevar eso a la Constitución, no era el momento y además pienso que no hay por qué llevarlo a la Constitución. Creo que sí que es lo más novedoso, novísimo en la Constitución, aunque mucha gente está en contra. Yo no soy homofóbica y estoy de acuerdo, considero que ellos deben tener su espacio y que deben respetar a la sociedad. Y aunque el artículo no dice en ningún momento que se va a permitir ese tipo de actividad, o sea, que se va a permitir la boda entre dos personas del mismo sexo. Me parece un camino muy bueno para que en Cuba, que siempre hemos hablado de que somos abanderados de la igualdad y de que nadie sea oprimido, realmente puede hacerlo. Eso se veía antes como una cosa fuera de lo normal. Ahora lo quieren ver como una cosa normal. Yo ni digo que sí ni que no, la ley es la ley. Y me parece que la Constitución está basada en muchos aspectos mucho más importantes que ese tema. Ahora lo que sí después se tendrán que ver las leyes, cómo van a regularse cuestiones como el derecho a adoptar, a tener hijos de las personas que desean tener relaciones con otras personas del mismo sexo, pero en lo personal sí estoy de acuerdo con eso. Veo la preocupación de nuestro pueblo, algunos con muy buena fe, esa situación de matrimonio de dos personas, bueno, puede ser discutible, porque matrimonio es de matriz, de madre. Es decir, que no puede ser entre dos mujeres, entre dos hombres. Sin embargo, desde el punto de vista social, eso refrenda un poquito la diferencia por el género, por tu preferencia sexual. Hay que estar acorde con el mundo, te repito. Hay cosas a veces que chocan, pero que hay que ponerlo porque son necesarias. Les propongo complementar eso que estábamos viendo en la calle con las opiniones también en Facebook, en Twitter, en general en las redes sociales. Un contacto muy rápido con Adriana Robreño y enseguida regresamos al estudio. Sí, Garcés, gracias. Regreso con otros comentarios sobre estos temas relacionados con los derechos civiles de los que estamos hablando en el programa de hoy. Por ejemplo, Jorge Lourenzo Pineda dice que está preocupado con el tema del envejecimiento poblacional. Comenta que nuestra población envejece y en el proyecto a él no le queda claro quién se debe hacer cargo de las personas mayores abandonadas, si es el Estado, la familia o algo que él considera tan ambiguo como la sociedad.
Él pregunta si esto lo regulará alguna otra ley. Se refiere al artículo 73 que dice que el Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de proteger y asistir a los adultos mayores en lo que a cada uno corresponde. También está Liz, que nos plantea que es injusto que padres que pasaron la vida sin ocuparse de sus hijos, después de viejos, tengan sus hijos la obligación de cuidarlos solo porque los une un lazo consanguíneo. Eso está en el artículo 70 del proyecto de Constitución. Quería recomendarles a aquellos que son más aficionados a la tecnología que existe una aplicación que se puede descargar en los dispositivos con Android. Esta aplicación permite un mejor estudio del proyecto constitucional y en esta dirección que aparece en pantalla ustedes pueden descargarla y así, como decía, facilitar la lectura de este proyecto que estamos discutiendo los cubanos por estos tiempos. Antes de despedirme, quisiera recomendarles que nos escriba a nuestras redes sociales y sobre todo que nos responda una pregunta sobre el tema que vamos a debatir en el programa de la próxima semana. Queremos saber qué artículos referidos a los principios de la política educacional, científica y cultural recogidos en el proyecto constitucional que estamos debatiendo, usted quisiera que discutiéramos aquí en el programa Pensándolo Bien de la próxima semana. Esperamos sus opiniones en nuestras vías de comunicación, redes sociales, correo electrónico y aquí continuaremos discutiendo todos estos temas. Ahora yo regreso con Garcés y sus invitados. Gracias, Adriana. Y nosotros seguimos pensándolo bien, este espacio, que ya sabe que es una provocación de Canal Habana todas las semanas, para intentar buscar una relación dialéctica entre el texto constitucional, la realidad y la discusión que está ocurriendo por estos días en las calles, en los barrios, en los centros de trabajo en Cuba, en torno a la reforma constitucional. Yo voy a empezar el tercer segmento liberándome de mi cargo de conciencia. ¿Usted tenía algo que decir? No, es que lo que te iba a decir es que siempre hay un imaginario social instituido que viene de las tradiciones, de las costumbres, de la cultura. Las personas tienen una forma particular de pensar y los cambios sociales siempre van mucho más aceleradamente que los cambios en las ideas, en las representaciones. Y para que logremos un imaginario social instituyente, a veces hay que de alguna manera impulsarlo, tener una visión de avanzada. Yo creo que, por ejemplo, en el tema del divorcio, como ella decía, a los efectos de la familia era un estigma en mucho tiempo atrás. Unos hijos de padres divorciados, los propios maestros decían, ¿qué voy a hacer con este niño, con sus padres divorciados? Y hoy día el divorcio es una realidad. Puedo decir el aborto, puedo decir otros temas que han sido temas en que han generado muchísimas visiones negativas en un imaginario instituido, hasta que hemos llegado a un imaginario instituyente donde se va aceptando como una realidad social de derechos, aceptando esta realidad. O sea que estamos hablando de cara a futuro también, estamos tratando de crear un imaginario que pueda tener, estar expropiado de prejuicios, porque a mí me llama la atención en que muchos de los argumentos a veces no tienen una lógica argumentativa científica, por ejemplo. Es decir, a veces la ciencia demuestra determinadas cuestiones, como tú decías, te voy a dar todas las opiniones que piensan que los niños no se desarrollan igual, que no se socializan igual, y sin embargo la ciencia está demostrando que realmente no hay ningún impedimento para la pareja de iguales, por ejemplo. ¿Cómo la Constitución logra esos imaginarios instituyentes en otros temas? Vamos a salirnos un poquito ahora del artículo 68 y hablar, por ejemplo, de los discapacitados o de los adultos mayores. El reconocimiento de adultos mayores discapacitados, ¿cómo lo ven dentro de los artículos de la reforma? Sumamente importante. Yo creo que hay 3 artículos que están ya visibilizando el tema del papel de la familia en la formación de niñas, niños y adolescentes, en la protección e integración de personas adultas mayores y personas con discapacidad. Y señalo el tema de la integración porque no podemos estar pensando en que proteger significa aislar, es decir, es cuidado de dar comida, estamos hablando de afectos, de permitir un desarrollo
pleno, aun cuando sean personas adultas mayores, al contrario, tienen muchas potencialidades. En el mismo tema de las personas con discapacidad, su integración. Y por otra parte, le estamos dando la fuerza a la familia que tiene en este aspecto, porque históricamente hemos sido, por decirlo de alguna manera, muy paternalistas en que el Estado ha asumido la responsabilidad de personas con determinadas situaciones que necesiten de asistencia social, etcétera, y se ha obviado la responsabilidad familiar. Y primero está la familia. Y después, cuando la familia no pueda, es que el Estado entra a jugar un espacio. De eso quiero hablar. Artículo 70. Los padres tienen la obligación de dar alimento a sus hijos, pero a su vez los hijos están obligados, dice al final el artículo, están obligados a respetar y atender a sus padres. A mí me duele tanto una persona de 80 años que aun cuando tenga la familia en casa es enviada a un asilo o es enviada pudiendo ser cuidada dentro de su seno familiar a un espacio que no tiene nada que ver con la familia. ¿Qué desafíos tiene esta sociedad en materia de integridad, de integración social de la familia? En este contexto donde tenemos una población envejecida, en este contexto donde se dice que 1 de cada 4 cubanos tiene más de 60 años en el año 2025. Sí, uno de los resultados que han dado las investigaciones es que estamos con familias de ciclo vital tardío. Es decir, realmente hay muchas familias donde está presente la tercera edad y donde hay una situación de cuidado o de asistencia mutua entre padres e hijos. Y no es que los hijos estén obligados a atender a los padres estén obligados a atender a sus hijos mientras sus hijos son pequeños y después que los hijos son grandes se emancipan y se desentienden de los padres. Y creo que en este sentido esto es de avanzada, porque estamos tratando de visibilizar una realidad familiar que existe en este momento y que realmente hay muchos ancianos que viven solos actualmente porque por emigración de los hijos, por viudez, esta idea de que es el Estado quien tiene que darle asistencia a la familia con una visión bien asistencialista que hemos tenido, donde la familia es receptora solo de asistencia y de apoyo social y de ayuda social, a veces ha hecho que muchos padres o muchos hijos se desentiendan de la educación y del cuidado de sus miembros. Ahora, que se entiendan en la educación, en el cuidado y en la ayuda de sus hijos y los hijos de los padres, etcétera, no solo queda en el espíritu de la Constitución, esto tiene que ser normado y tiene que haber leyes que lo garanticen. ¿En qué punto está el Código de Familia que tan discutido ha sido antes? Bueno, primero decir que efectivamente la Constitución, repito, está dando el marco amplio para todo el reconocimiento de derechos, deberes, garantías, y esto es necesario desarrollarlo en un grupo amplísimo de normas jurídicas que van desde normas sustantivas, dígase Código de Familia, Código Penal, hasta normas procesales, leyes de procedimiento civil, familiar, que son las que van a dar la pauta de cómo va a funcionar, cómo van a funcionar esos procesos. Y no solo eso, también de políticas. Porque, por ejemplo, estamos hablando, como en el tratamiento de la violencia, no solo es lo que pueda dar la norma, sino, por ejemplo, los protocolos de actuación, cómo deben trabajar los médicos y las médicas ante situaciones de violencia, las maestras y los maestros. Bien, es decir, es dar la pauta que nos permita avanzar y desarrollar toda una gama de normas que complementen y que desarrollen el actuar hacia el futuro. Si yo les preguntara, como siempre hacemos con los invitados de Pensándolo Bien, 3 palabras que definan un país, el país que viene de acuerdo con la reforma constitucional que estamos discutiendo en este momento, ¿qué me dicen? Igualdad, equidad, diversidad, derecho, libertad. Diversidad, es una palabra en la que coinciden. Respeto. Muy bien. Bueno, vamos a tener un país probablemente más culto, más tolerante y más que le rinda más culto a la dignidad plena del hombre. Si me permite aquel proyecto de Martí. Siempre me cuestiono el término tolerancia, porque cuando estoy hablando de tolerancia estoy hablando desde una posición en que soy superior. Yo pienso que debemos hablar de respeto, de igualdad, muy bien. Para que todos seamos capaces de vernos en el mismo nivel y con las mismas potencialidades, derechos y deberes. Y yo quiero decir una idea, el rescate de una familia, no tanto quiénes son sus miembros y cuál es la orientación o la estructura de sus miembros, sino el rescate de una familia donde prime el afecto, el cuidado, la responsabilidad. Esos son los valores que tenemos que rescatar.
Bueno, ya sabía yo que Patricia Ares y Yamila González iban a hacernos pensar mucho en torno al tipo de familia que tenemos y al tipo de familia que quisiéramos y al tipo de sociedad que queremos y al tipo de sociedad que quisiéramos. Pensándolo bien, es un espacio de Canal Habana para discutir la reforma constitucional. Lo hacemos entre nosotros, pero seguro nos queda mejor si también contamos con el concurso de ustedes. Lo vamos a pensar mejor si la semana que viene participa también a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, si nos escribe también al correo electrónico que tiene Pensándolo Bien. Por lo pronto, yo le espero la próxima semana, le pido que vuelva dentro de 7 días. Hasta entonces, los esperamos.